¿Sociedad mercantil o comerciante individual? ¿Qué nos conviene más? ¿Cuáles son los principales riesgos, beneficios o cuáles son las características que más se adaptan al tipo de modelo de negocio que tenemos? Yo te lo cuento porque estás destinado a ser un gran empresario. En primer lugar, diremos cuáles son las diferencias entre un comerciante individual y una sociedad mercantil. Un comerciante individual no es otra cosa que una persona como tú o como yo, una persona de carne y hueso, que va donde un abogado y formaliza su característica o su actividad principal como comerciante. Entonces, ante este abogado, lo que hace es que plantea que de manera profesional se va a dedicar a cierta actividad de comercio y que lo va a hacer en un lugar determinado o en una ciudad determinada, o puede ser también en todo el país, que le va a colocar un nombre a su negocio y que ese negocio es el que va a operar, pero bajo su figura personal. Ahora bien, una sociedad mercantil difiere porque ahora sí estamos hablando de un grupo de personas que normalmente se asocian para crear a una persona totalmente diferente a lo que es el comerciante individual. Por lo tanto, ya no consideramos a los socios de manera individual, sino que a una entidad totalmente distinta. A esta entidad le vamos a colocar un nombre, le vamos a dar una actividad mercantil, le vamos a establecer un área de influencia donde vamos a ejercer ese comercio a través de esta sociedad mercantil y vamos a declarar con qué capital vamos a comenzar esta sociedad y de qué manera nos vamos a repartir los socios este capital. Ahora, sin perjuicio de que ambas figuras son válidas y son pertinentes, diremos que hay ciertas ventajas y desventajas que tiene cada modalidad de actividad comercial a través de estas figuras. Comencemos con el comerciante individual. El comerciante individual, al ser una persona como tú o como yo, lamentablemente comparte el riesgo de su actividad mercantil con todo su patrimonio y toda su riqueza o las cosas que tenga a título personal. Quiere decir, por ejemplo, que si un comerciante individual por esta actividad mercantil tiene problemas legales o tiene demandas judiciales de cualquier naturaleza, que pueden ser laborales, civiles, mercantiles e incluso pueden ser tributarias, con su propio capital va a responder ante estas reclamaciones. Entonces esto implica un riesgo bastante elevado. Por otro lado, al ser una sola persona, entonces la dinámica se complica porque este comerciante individual no va a tener las mismas fuerzas que un grupo de personas. Entonces, esas fuerzas son limitadas a la persona individual. Pero no todo es malo. Existen también ventajas que tienen los comerciantes individuales. Primero, diremos que un comerciante individual es recomendado casi en exclusivo para aquellas actividades que dependen mucho de la marca personal del sujeto. ¿Qué significa esto? Imaginemos que hay una persona que por su nombre o por su actividad, por su arte, por su ciencia o por sus habilidades, genera mucha clientela o tiene un servicio de calidad que proveer o que prestar. Entonces, normalmente, esta persona puede ser constituida como comerciante individual porque su marca personal está ligada a su servicio o su actividad. Entonces, esa es una ventaja. Por otro lado, en el tema de los impuestos, un comerciante individual paga menos que una sociedad mercantil, porque hay una parte que está exenta y otra parte que lo paga de manera progresiva, siempre y cuando se respeten ciertos techos que se define ya la ley. Por otro lado, a pesar de estas ventajas y desventajas, diremos que el comerciante individual es una fuerza individual que responde de manera personal con sus bienes, con sus patrimonios, con sus fuerzas y energías ante una actividad mercantil permanente. Por lo tanto, es de considerar si es una ventaja o no para el tipo de actividad que estamos prestando. Ahora, en relación a la sociedad o a lo que es la empresa mercantil o la sociedad mercantil, esta ya difiere porque al ser un grupo de personas que se reúnen para crear a una persona totalmente diferente, entonces ya la responsabilidad parte de otra persona o de otro sujeto.
Entonces analicemos las ventajas y desventajas que tiene ahora una sociedad mercantil. Comenzando con las desventajas. Cuando tenemos una sociedad, lamentablemente existe algún grado de burocracia que no permite que la actividad sea tan dinámica. Entonces quizá va a ser un poco más lenta porque implica la actividad de un grupo de personas que ya sean empleados, socios o representantes para que se dé la operación mercantil. No es tan dinámica como un comerciante individual. Pero, por otro lado, también implica el hecho de que al ser muchas personas pueden surgir varios conflictos, ya sea entre socios y empleados, que puede perjudicar también la actividad de la empresa y así también los resultados que esta empresa va a dar al final del ejercicio. Por lo tanto, vale la pena también considerar esa como una desventaja. Por último, diremos, siempre y cuando analicemos esto de una forma integral, de que la sociedad mercantil paga de manera directa un porcentaje de todas las utilidades que haya ganado, ¿verdad? Todas las utilidades que resulten al final del ejercicio. Entonces esto resulta una desventaja que tiene el comerciante social o una empresa mercantil. Ahora bien, como no todo es malo, también existen cosas buenas. Al tener una estructura, y estas son las ventajas que tiene una sociedad mercantil o un comerciante social, es que al ser una estructura nutrida, grande, entonces tiene un mayor prestigio frente a la clientela y tiene un mayor prestigio también ante la banca. Por lo tanto, puede resultar mayores o mejores beneficios a la hora de solicitar ciertos apalancamientos financieros o para solicitar préstamos bancarios, diciéndolo de una manera más simple. Otra de las ventajas que tiene la sociedad mercantil es que subsiste a pesar de que ya los socios no estén o hayan fallecido. Una empresa va a seguir siendo esa misma empresa a pesar de que los socios no existan, siempre y cuando exista una sucesión de los derechos de estos socios, pero la empresa seguirá siendo la misma. Por lo tanto, no desaparece como sí pasa en el caso del comerciante individual, que una vez que el comerciante fallece, normalmente el negocio también muere con él. Mientras que una sociedad mercantil no pasa esto, la sociedad subsiste. Así podríamos decir muchas ventajas y desventajas que tiene las sociedades mercantiles o el comerciante individual, pero independientemente de la figura que utilicemos, lo importante es ser responsable a la hora de realizar negocios, porque el orden trae abundancia y por lo tanto de esa forma vamos a garantizar tener buenos resultados. Por último diremos que cuando hablamos de sociedades mercantiles, las más comunes en Honduras son dos: la sociedad de responsabilidad limitada y la sociedad anónima. Si bien es cierto, cada una tiene sus particularidades, en ambos casos se crea una figura totalmente diferente y eso lo abordaremos en otros episodios y en otros capítulos. Por mi parte, solo quiero agradecerte que hayas llegado hasta acá. Te recomiendo que siempre, antes de tomar una decisión de esta naturaleza, en materia de inversión y de negocios, siempre busques lo que es la asesoría calificada de una persona que pueda hacerlo de manera adecuada. Y de esta manera, estas decisiones irán respaldadas por aquellos elementos fundamentales para que puedas tener éxito en tu negocio. Si tú tienes éxito y generas más utilidades, recuerda que te va a permitir también generar mayores empleos. Y tanto con el capital como con el trabajo, de esa forma podemos llevar a Honduras a un mejor derrotero. Gracias por llegar hasta acá.